Como por arte de magia ahora tenemos una nueva persona. Sí, apareció. Ahí. Bueno, Ignacio Gerfago Bolotzin, estoy digiriendo el nombre. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Qué bueno. Bueno, nos gusta. Bueno, primero, si querés presentarte. Bueno, puedo contarles un poco. Mi nombre es, como ya me dijeron, Ignacio. ¿Cómo me puedo presentar? No lo hablamos a esto, no sé. Bueno, soy a efectos de este programa un curioso. Y además un oyente extranjero, que no me parece nada menor. No, nada menor. Un seguidor del exterior. Y bueno, además soy psicólogo, soy psicoterapeuta y soy profesor en la Universidad de la República Oriental del Uruguay en Montevideo. Esa. Bueno, Muy bien. Nos publicamos internacionales. Sí, pero mirá. No cualquiera. sí. Así que, bueno, y ya le habíamos contado un poco a Nacho que nuestro tema de hoy es la ignorancia y el conocimiento. Así que, nada, estábamos ahí discutiendo al principio del programa con la Vicky. Primero, como para disparador, Ujú. nosotros estamos pensando que es algo en lo que nosotros somos ignorantes y no nos molesta hacerlo. Y la Vicky había dicho, ¿qué dijiste vos? Yo te seguí en la de deporte. Pero Sí, tenés, pero que, no, tenés que no. tener una original vos. No, bueno, pero no Dale, la pensé. decime una. Me ataca con preguntas y ni siquiera me avisa. No sé en qué elijo ser ignorante. Yo dije deporte, A veces- pero... No sé si está muy bien, pero a veces en la economía o en la política. y Bueno, un todo tema difícil, Sí. ¿no? Y más en este país. eso. Sí. Elijo ser a veces. Porque a veces te sobrepasa, ¿viste? Entonces sí, no. Prefiero que no. Sí. Bueno, pero Pero ponele... qué sé yo, a mí me pasa que ponele, no sé, a veces tengo mis amigos que me dicen, ay, ¿viste esta tendencia? Y que en TikTok, qué sé yo. Las tendencias. Y yo re. ponele, estoy re perdida de ese mundo y porque voluntariamente decidí no meterme Sí. en... O sea, bueno, por la magia del algoritmo decidí que eso no era algo que me interesaba y por tanto voluntariamente me volví ignorante en Claro. eso. Que es loquísimo. En el arte también. Soy bastante ignorante en Ay, el arte. Vic. Sí, lamentablemente. ¿Y Bueno. vos, Nacho? Bueno, pero hay una diferencia entre elegir e ignorar, ¿no? Entre Sí. elegir no saber Sí. y por ahí no saber porque la sobreinformación no es tanto para saber que bueno, hay una diferencia importante. Yo creo que elijo felizmente ignorar cuestiones de macroeconomía, Sí. deportes, eso elijo Sí. felizmente, no saber. A veces me entero por mis pacientes o lo que sea y bueno, ahí no, bueno, sí, viste que ahora hay partido. Qué No, bueno. Es Bueno más, saberlo. me entero de fútbol por los gritos de los vecinos. O sea que Sí, claro. va un poco Fantástico. por ese lado, sí. Sí, y sabes que también... Ay, pucha, se me hizo un enrollo en la cabeza y me olvidé lo que iba a decir, pero con lo que decías esto de que uno elige en qué ser ignorante, Sí. y dijiste otra cosa más, algo de la sobreinformación. Ah, con la sobreinformación. Que esto también de que nosotras decíamos que hay temas, por ejemplo, la macroeconomía y todo eso, que son tan complejos que te Sí. llevan mucho tiempo llegar a entenderlos y también es lo que vos decías, una Claro. inversión de tiempo para ser conocedor Ujú. y que uno realmente a veces no está dispuesto a Sí, hacerlo. uno sabe que le va a tomar mucho tiempo y decide no Como meterse que ahí en el juega tema. mucho también la voluntad Claro. o el interés. Sí, El también. interés. Exacto. Bueno, Pero yo bueno. trabajo en una línea de investigación en la universidad con algunos colegas y más de uno de ellos estudia o estudió en sus diferentes carreras académicas la relación con el saber, ¿no? Lo voy a complejizar un poco más desde la perspectiva que le hablan ustedes, pero básicamente tiene que ver con esto, cómo nos llevamos con la acción del saber en sus diferentes magnitudes, puede ser desde aprender cognitivamente o esto, el interés con el conocimiento y que está demostrado, esto no es ninguna novedad, que lo que uno elige aprender o lo que le tiene más facilidad, si se quiere, va muy de la mano, casi como con una relación, ¿no? Como un vínculo con ese saber, que no es lo mismo esto, el saber académico, el saber popular, o los elementos que a uno puede llegar a interesarle por la historia particular, por el interés, por los gustos, por ¿no? las aficiones que uno tiene. Sí, sí, totalmente. Este, Y así es como a mí me gusta mucho la cultura y no sé nada de deportes. Claro. Conclusión. Exacto. Bueno, hay una cuestión también, igual yo pensaba justamente en lo que cuando me invitaban en el capítulo de hoy, hay una cuestión interesante y también un desafío para todas las personas, desde que uno nace hasta que uno muere, creo que esto es el mismo desafío, y es
que no se puede saber todo, Sí. ¿no? Sí. Esto se puede traducir en diferentes formas de ver la vida, no se puede hacer todo, una paciente me decía, elegir es resignar, ¿no? Que había abordado esto y lo había puesto en su es casa, buenísimo. elegir es resignar. Suena medio como depre también, pero es verdad, Pero es ¿no? fantástico. Sí, y es aceptar un poco esto de que la realidad tiene límites y aunque uno quiera, así como a veces quiere dominar todo, quiere hacer todo, bueno, a ver, no se puede saber todo. Bueno, se había hecho muy famoso en TikTok, no sé si te aparecen en esos videos, porque tu algoritmo de TikTok es especial. Pero a mí me había salido muchos videos de chicas que decían, no me alcanza la vida, quiero pintar, quiero más relacionado al hacer, pero dice, quiero pintar, quiero aprender de historia del arte, quiero viajar, pero al mismo tiempo quiero quedarme en mi casa, ¿viste? Y entonces se le hacía todo un cúmulo de cosas y no terminaba haciendo nada. Entonces, mi vida. Sí, Mi vida. es como que, claro, es como que te das cuenta de que no te alcanza la vida para hacer todo eso lo que querés, sí. que querés. O también juega mucho juega mucho el hecho de organizarte. ¿Viste? Vos sabés que querés hacer muchas cosas y capaz que organizándote podés lograrlo. Capaz que no tan profundo como vos querías, pero podés conocer un poquito de historia del arte, podés meterte un poco, ¿viste? En todo Sí, lo que... bueno, eso es lo que nosotros también habíamos discutido de qué es más importante, si el saber mucho Ah, claro. de un solo tema Sí. o saber poco, pero de muchos temas variados. Sí. Que es como, bueno, nosotras como comunicadoras siento que tenemos mucho más la segunda, que es que Sí. sabemos un poquito de De varios todo. temas, pero, y no sé tampoco si de todo, porque la verdad es que de la ciencia exacta, por ejemplo, no le No, voy sí, mucho, mira. pero... Bueno, no, depende. Si elegimos como tema, pasa que eso también juega mucho, o sea, los comunicadores a veces elegimos temas y los investigamos, capaz que no tan profundo, pero como que si nosotros elegimos investigar Claro, sobre la pero nunca biología, vamos a llegar a un nivel no, de obviamente un que no. experto. No, por Y supuesto. después están como campos en los que necesitas ser cada vez más experto porque literalmente o sea, tu contexto te obliga. Ujú. O sea, es más, a veces no conseguís trabajo justamente porque no tenés la especialización necesaria Claro, para... es verdad. Por eso también están todos los máster y los posgrados Bueno, y pero todo esto eso. es un fenómeno actual de la época que vivimos en todas las disciplinas, ¿no? Como esta exigencia de la hiperespecialización y como, yo creo que tiene hasta un trasfondo filosófico esto, ¿no? Como la ilusión de que se puede llegar a conocer y a saber de todo. Y los que nos pasamos gran parte de nuestra vida estudiando, desde jovencitos, y estamos en esa aún, también está esta ilusión, ¿no? De que uno va a terminar una carrera, un posgrado, un máster, un doctorado, y bueno, y ahora voy a saber todo, ¿no? Y ahora voy a ser un experto. Y en realidad, cuanto uno más conoce, se da cuenta que más ignora, o que menos sabe, que no es Sí, lo mismo eso. ignorar que saber, ¿no? Pero, Sí, sí. o que no saber. Pero sin duda que digo, en realidad, no sé hasta dónde va el punto de quiebre de que se trate de algo meramente acumulativo, ¿no? Porque en realidad es aceptar esta condición imposible de que uno nunca va a llegar a alcanzar esa totalidad, incluso en el saber, ¿no? En la línea que yo trabajo, que es el psicoanálisis, a esto le llamamos la castración, o sea, entender que en algún punto no podemos abarcarlo todo, inclusive con el saber, ¿no? Entonces esto, sí, ¿hasta dónde va el querer saber todo o el sentirse habilitado para saber de algo? Sin duda que, bueno, hay temas que sí, obviamente uno debe dominar, sobre todo en las profesiones cuando uno trabaja con determinados perfiles o, ¿no? Áreas específicas de atención con gente, el Claro. saber hacer, que eso es más la técnica, ¿no? Saber hacer algo, ser capacitado para hacer algo, no sé, hacer una operación, hacer un plano de arquitectura, hacer un trabajo de ingeniero. Pero no así en lo más genérico, ¿no? En lo filosófico, esto de lograr o de querer saber. Bueno, en realidad el conocimiento se renueva y nunca se acaba, si uno lo piensa desde este punto más hasta filosófico. Sí, sí. Ignacio, ¿cómo estás? Te habla Esa es Celeste, Hola, Celeste. desde la producción. Quería aprovechar Dios. también la voz del pueblo. Quería consultarte, porque bueno, está esta, no sé si es creencia popular o bueno, este dicho, de que mientras más se sabe, se es menos feliz, o quien es más ignorante tal vez tiene más felicidad. Como, ¿vos qué opinás de esa frase? ¿Qué tema? Bueno, es una discusión que tengo muy seguido en mi vida personal con mis amigos. En realidad, en estos últimos años te diría que más que nunca.
Pero bueno, eso, yo creo que va creciendo y tiene esta idea de que, bueno, cuando uno, bueno, se prepara, elige una profesión, ¿no?, a qué dedicarse, le encuentra el gusto, esta idea de que, bueno, sí, que lograr lo que uno quiere en el sentido de su vida implica esto, generar mucho conocimiento y, bueno, escribís y estudiás. Yo publiqué un artículo que salió justamente hoy a la mañana y, bueno, y te empezás a sentir. Y en realidad, cuando lo aplicamos a la vida, también, bueno, cabe la pregunta, ¿es saber mucho, ser muy feliz, o al revés, o es saber mucho, darse cuenta de lo infeliz que uno puede llegar a ser? Claro. Porque a veces es cierto, las personas que menos saben o que más ignoran algunas cosas tienen mayor felicidad, ¿no? Y hay incluso autores o filósofos que hablan que sí, que la ignorancia es igualmente proporcional a la felicidad. O sea, cuanto más ignorás, más feliz sos. Pero bueno, yo defiendo tratando de ser lo más optimista uno posible. También es feliz aprendiendo y Exacto. Conociendo. Y yo creo que bueno, no vamos a hablar de qué es la felicidad, pero creo que va muy de la mano con la libertad. Y la libertad es poder elegir entre opciones, ¿no? Así sea lo que uno quiera, así sea, por ejemplo, no saber, así sea no hacer, pero teniendo la opción. Que esté la dirección, y eso te lo da el cuestionamiento, y sin duda que te lo da la preparación que uno tiene, ¿no? El aprendizaje. Y el aprendizaje a esto, a poder también elegir. Pero sin duda que la libertad es una condición fundamental que además nos da bienestar, ¿no? Entonces, al final del día, siempre le digo esto, o hablamos con amigos, al final del día sigo eligiendo, inclusive aunque a veces es más angustiante, pero el camino que uno elige, ¿no? Que es poder elegir. Bueno, y nosotros también, yo en realidad, leyendo un texto sobre la sociedad del conocimiento, decía esto de que en realidad nos llamamos a nosotros la sociedad del conocimiento, pero la ciencia, mientras más se especializa, más refuta cosas anteriores y por tanto más nos vuelve ignorantes sobre lo que creíamos conocer y más nos hace descubrir lo poco que sabemos sobre algo. Entonces, al final dice, este autor justamente decía que al final en realidad somos una sociedad del desconocimiento, porque estamos dispuestos a crear ese conocimiento, a preguntar sobre ese desconocimiento, y por eso somos una sociedad del conocimiento. Claro. Como que es el título, en realidad, el nombre que le pusimos es por lo que nosotros estamos buscando, pero no por lo que somos, ¿entendés? Mira. Y me pareció fantástico. Creo que es muy interesante porque además cabe la distinción entre si toda información es conocimiento, ¿no? Ya Platón hace un montón de Claro, es lo que estábamos hablando al principio del programa. Sí, algo capté, algo escuché, pero esto, que Platón hacía la diferencia entre doxa y episteme, ¿no? Justamente hablando de esto. Bueno, no toda información es necesariamente conocimiento. Y hoy nos movemos en un momento de la humanidad donde la información es lo que más abunda, pero la información tiene la característica de ser instantánea y también así efímera, ¿no? Los titulares, hoy es esto, hoy el foco está en Taylor Swift que se va a casar. Yo no tengo ni idea, lo sé por redes sociales. Estuvimos a esto de decirlo como tendencia a esto. No tengo ni idea, lo sé por redes sociales. Nunca escuché Taylor Swift, una canción. No, bueno, mañana va a ser otra cosa. Mañana va a ser otra tendencia que hay en Argentina, en el mundo. O sea, esto no genera ningún tipo de, no decanta en el conocimiento de la gente, pasa más por esta cuestión instantánea. Entonces, también, bueno, el saber va por ese lado, es estar informado, es saber de todo, el conocimiento, lo que realmente se procesa. Exacto, se procesa, se metaboliza internamente. ¿Va por ese lado o va por otra cosa? ¿No? Claro, bueno, y también va con el tema de que decíamos nosotros de la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Porque que cuando lo buscamos en realidad decía que sabiduría es como un nivel más de conocimiento, o sea, es como ya haberlo procesado y tomar acción, y que esa acción decía que fuera ética, creo que decía. Sí. O sea, que tuviera como un trasfondo. O sea, que fuera, como que lo presentaba como, bueno, también la imagen que uno tiene de un sabio, ¿no? Que es como el ejemplo a dar, es como aquel al que uno acude cuando tiene dudas. El sabio es el que logró un nivel de conocimiento superior. Entonces siento que la sabiduría es un poco más allá del conocimiento. Sí. Sin duda, y además rompe con la lógica acumulativa lineal, ¿no? Como si el sabio fuese el que adquirió mucho conocimiento en mucho tiempo y muchos años, sino que va más de la mano de la sabiduría y la imagen incluso del sabio, del gurú, del guía,
que lo vemos mucho en, no sé, en el cine o en el Oriente, ¿no? Los maestros de las artes marciales, los Ajá. maestros. Esta cosa que en realidad es más un saber hacer y un saber acompañar al otro, a descubrir su propio conocimiento. Si uno ve las escenas de las películas, no sé, pensando por ejemplo en Karate Kid, que va a consultar al sabio y no sé qué, no le dice, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Le muestra o le genera preguntas de cómo tiene él o de qué tiene que hacer para encontrar su verdad. Y me gusta mucho porque eso va muy paralelo con la figura del psicoanalista, que es lo que hacemos Sí, nosotros. es lo que te iba a decir, ¿No? me suena como el perfil. Los terapeutas lo que hacemos es un poco eso. Las personas vienen demandando porque algo les pasa, ¿no? Y bueno, decime, entre palabras más, palabras menos, decime qué hacer, qué hago. Claro. Entonces vos le haces una pregunta y me dice, no sé, decime vos. ¿No? Y uno queda como ahí. Y el desafío está en correr esa pregunta, corriéndose de ese lugar del saber, porque la realidad es que uno no sabe lo que le pasa al otro. Claro. Quien sabe realmente es el otro. ¿No? Entonces, sí, no es lo mismo conocimiento que sabiduría, sin duda. Totalmente. ¿Y vos, Vicky? No, que yo busqué, me había acordado cuando habíamos buscado cuál es la diferencia, por así decirlo, de sabiduría y conocimiento. Nos había dado un ejemplo que decía que un médico conoce las enfermedades y un sabio entiende el ser humano. Esa era como la diferencia. Claro, así como más. como todo lo que conlleva atender a un paciente, Exacto. entender sus emociones, procesar lo que le está pasando, sí, totalmente. Así que nada, igual también hablaron de la globalización. Yo estaba escuchando. La Vicky estaba como Yo estaba escuchando el escuchando podcast nomás. mientras Sí. tanto, procesando. No, que yo también busqué información sobre la globalización y la ignorancia. O sea, la sobreinformación y todo eso. Exacto. Y que bueno, tiraba algunas... Uy, se me enredó todo. Tiraba algunas... ¿Se te enredó? Se me enredó. Tiraba algunas ideas para como sobrellevar en la era de la globalización esta idea de la ignorancia, o sea, como fomentar el pensamiento Ajá. crítico, viste, tener como una alfabetización mediática y digital, es decir, elegir bien cuáles son los medios que utilizamos, por qué, preguntarnos por qué utilizamos esos medios a la hora de informarnos, qué narrativas nos parecen más interesantes, cuestionar las fuentes, bueno, eso es básicamente toda nuestra carrera, cuestionar fuentes, promover la educación continua, dice programas educativos, acceso a la información de calidad, bueno, cosas, podemos hablar Datos, y podemos, dice. Bueno, pero que como decimos en mi país, qué salado, ¿no? Qué Sí, salado sí, sí. o qué sorprendente esto que decís, porque en realidad parece tan simple y parece tan de siempre, pero que hoy en día tengamos que repetirnos esto que es tan básico, habla de que cómo vivimos en una época donde la sobreinformación, donde, de hecho, a ver, si uno se pone a pensar, hasta las guerras hoy en día son guerras de información. Sí, de ¿No? conocimiento. De crear narrativas sobre que pasó algo y acá pasó esto otro y acá miren este video y acá este está haciendo esto con esto otro y este está... ¿No? O sea, entonces es un verdadero desafío, primero esto, generar una relación con el saber genuino, ¿no? Con el saber que interpela. Y después esto, estar hoy en día en la sociedad como la que estamos. No sé, pensando, yo también ojeaba alguna cuestión de filosofía más actual. Hay un autor, Bauman, que seguramente lo conozcan, que habla de este concepto de modernidad líquida, ¿no? Y cómo también esto va a la sociedad de la información, como esta liquidez, esta fluidez de que todo se nos escapa, también pasa con el conocimiento y con la información. Entonces uno no sabe dónde quedarse, con qué es válido, con qué no, ¿no? Incluso digo, la lógica de las redes sociales es igual, uno sube algo a la historia que se borra a las 24 horas. Entonces eso va a ser real por 24 horas. Uno machea con alguien en una aplicación de citas que si quiere lo bloquea y desapareció de mi vista y de mi vida y de esa lógica de que todo dura poco, ¿no? Y no existe. Y también no escapa. convertir al otro en información. En información. O sea, en esos aspectos el otro se convierte en información para que se me provee a través de la aplicación. Exacto. Es como que... El otro se desubjetiviza y se transforma en un objeto o una información que yo consumo. ¿No? Sí, que sí, yo sí. consumo mientras me sirve. Mientras quiero, mientras no hay otra cosa que me interese más. Así también pasa con el saber o con la información, ¿no? Entonces eso no genera efectos realmente en la subjetividad, no genera aprendizaje, no genera... Y después otra cosa que también genera la sobreinformación y es la ausencia total o la sensación de que todo se puede conocer, saber ya, ¿no? Entonces no deja lugar al no saber.
Sí. Y el no saber es una condición que no es lo mismo que ignorar. Sí, Ignorar sí, es sí, sí. elegir otra cosa, es elegir no aprender, elegir no saber. Pero el no saber, lo que puede ser el tedio, el aburrimiento, la ignorancia o este no saber desde el vacío, cada vez la tenemos menos, porque hoy googleamos y ya sabemos lo que queremos saber, Sí. ¿no? Pero bueno, justamente ese no saber es una condición fundamental para el aprendizaje, para cualquier tipo de aprendizaje o cualquier tipo de interés de que uno quiera formarse, ¿no? Conocer. Que como la duda Claro. de la vida y de cómo funcionan las cosas. Ujú. También un poco Claro. desde la inocencia, ¿no? Sí. Siento Sí, sí. como que a mí me viene a la mente como un niño, pero también es, bueno, que justo cuando nosotros estábamos a punto de hablar con... que te dije el encantamiento. Sí. Porque Weber habla del desencantamiento del mundo y se queja en su época de 1800 de que la sociedad de alemana no estaba prosperando como si estaba prosperando de Inglaterra, Sí, sí, porque me acuerdo. dice, están encantados, o sea, creen en brujas, creen en hechizos, creen en hierbas. Yo viajo a Inglaterra y la gente tiene máquinas y la gente escribe papers y la gente dice, están retrasados, están atrasados. Sí. Es lo mismo que Sarmiento hablando sobre Sí, sí, sí. civilización y barbarie. ¿Era verdaderamente tan importante el progreso, el desencantamiento que dice Weber? ¿O ahora yo creo que con la sobreinformación que tenemos, yo siento que es al revés? Yo quiero encantarme. Claro. Quiero estar apreciando la florcita que está Sí. cayendo del árbol y no tener que estar ahí con las redes sociales enterándome de todo porque mañana tengo que venir al programa y saber qué es lo que está pasando. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí, es verdad. Sí, y también la sobreinformación genera eso, ¿no? Genera como un agotamiento, Oh, sí. ¿no? De esto, de todo lo que se nos bombardea y que no tiene fin, es un bucle que nunca termina. Pero Cielo decía algo interesante de esto de cuánto también el no saber, sí. ¿Qué nos genera la sensación de ignorancia, ¿no? Y esta idea del saber inmediato tan ilusorio que tiene Google, que tiene ChatGPT, que uno hoy es experto en todo. Pero como también el sentir que uno sabe todo genera mucha tranquilidad, mucho alivio en un nivel, ¿no? Porque bueno, yo sé todo, listo, ¿no? Por otro lado, si yo no sé, esta sensación de vacío genera otras cosas, ¿no? Genera, sí. digo, en cualquier nivel de la vida, yo lo pienso en mi clínica personal, el no saber genera angustia. Porque yo no sé qué me pasa. Y no sé. ¿No? Claro. Y bancarse esa dimensión del agujero, de que no tener una explicación ya, un significado concreto y exacto. Hoy una paciente me decía, yo siempre lo llevo por el lado científico, me decía. Entonces, sí, bueno, yo tengo, me broto cuando me pongo no sé qué por una alergia, pero yo sé que es por las defensas bajas. Y en realidad le pasaba algo cuando le angustiaba otra cosa. Estaba en la casa de alguien que se sentía mal y de repente se brotaba casualmente. No, yo lo llevo por el lado científico, ¿no? Claro, el saber que nos enseñan esta cuestión científica, válida, totalmente comprobable, genera mucha tranquilidad, porque yo sé lo que me pasa, punto. Ahora, cuando no sé, se meten otras cosas, ¿no? Sí. Que ahí uno tiene que bancárselas y hoy en día cada vez estamos menos preparados para eso, porque estamos sobreinformados. Y es curioso eso de estar menos preparado, porque nos sigue... Como que siento que, bueno, con lo que vos decís, en la antigüedad era su normalidad. Sí. No saber. Sí, sí, Entonces, justamente no tenemos las herramientas para sobrellevar ese vacío, digamos. Sí, e incluso también con lo que hablaban, como darte el lugar a la curiosidad. También el no saber es como que, bueno, yo no sé, pero quiero saber por qué no sé. ¿Viste? Es como que es como despertar la curiosidad. Hay personas que sí, que lo pueden hacer, otras que no, y que se angustian. Pero bueno, también a eso da Sí. lugar. El Yo hecho siento de que no saber. también, creo que, al menos en mi experiencia, lo que más te salva del no saber es el saber que nadie sabe. O sea, saber que es una realidad. O sea, la vida en sí, nadie sabe explicar lo que sucede en ningún lado, digamos, como que fingimos, hay un montón de explicaciones para un montón de cosas, pero las preguntas, que también es el libro que estaba leyendo, que no sé si lo voy a traer o no, pero estaba Sí. leyendo justamente... Recomendaciones literarias. Está leyendo Momento. Fausto de Momento. Goethe y justamente dice eso, que el mundo te da un montón de explicaciones para muchísimas cosas, o sea, uno vive buscando explicaciones,
pero cuando llegas a la verdad no tenés las respuestas de lo que más importa. Claro. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos acá? Ujú. Es como que esas preguntas no tienen respuesta. Hay una canción de Cuarteto de Nos, que es una banda de rock uruguaya, que dice, la verdad es que no hay una verdad, ¿no? Sí. Va un poco por ahí, esta cuestión de la metafísica, que es esta rama de la filosofía, que se encarga de lo que no podemos acceder al 100%, que nos muestra esto, que bueno, podemos darnos un montón de explicaciones, pero hay algo que no vamos a llegar nunca del todo a conocer. Ujú. Ujú. Yo siento que eso como que es una elección y para mí es una elección que te alivia el elegir aceptar eso. O sea, elegir aceptar Sí. que hay cosas que no tienen respuesta. Te da alivio. Y incluso como aceptar que es una magia, ¿entendés? Que es como, es lo que podés dejar que sea fantástico. Darle lugar a esa cuestión más inexplicable, pero igualmente sorprendente. Sorprendente, sí. Sí. Sí, bueno, a mí me hace pensar, y no me voy a meter en una clase de esto que voy a decir, pero digo, esto mismo que están diciendo es un poco lo que Freud, el padre del psicoanálisis, trae hace algún par de años atrás cuando dice, bueno, no somos dueños ni de nuestra propia casa, ¿no? Freud habla de tres grandes heridas narcisistas de la humanidad. Freud dice, bueno, tenemos a Galileo que nos muestra que no somos el centro del universo, ¿no? Porque la Tierra no es el centro del universo, Claro. Dios no domina todo, sino que somos parte de un sistema astronómico que responde a leyes de la naturaleza. Darwin nos muestra que no somos el centro de la especie, ¿no? Porque somos una parte de una cadena de evolución que hemos sido más fuertes que otras especies y estamos donde estamos por eso. Y Freud nos dice, ni siquiera somos dueños de nuestra propia casa, porque tenemos un inconsciente, un sistema que no llegamos a conocernos ni a nosotros mismos del todo. Entonces hay cosas que vamos a repetir, que no nos vamos a dar cuenta, hay cosas que no vamos a poder acceder nunca, hay cosas que nos angustian y que terminamos repitiendo de la historia y que podemos hacer algo con eso, pero no conocernos al 100% de todo. Tenemos ese núcleo duro interno que nunca llegamos a acceder. Y esto es una herida narcisista, o sea, genera angustia porque uno tiene la ilusión de que puede controlar todo. Y así también va con el saber. Totalmente. Sí, sí, sí. Qué loco. Nos quedamos como... Pero bueno. shock, in shock. Sí, totalmente. Y es como loco porque yo también como la mayoría de las cosas que hemos estado hablando acá lo he estado pensando más en el exterior que en el interior. Pero es cierto que uno dice, bueno, cuando sea más grande voy a conocerme más. Y a medida que vaya pasando el tiempo voy a aprender más sobre mí. Sí. Ah, y uno tiene la ilusión, pero como inconsciente, diría yo, de que cuando muera voy a saber todo. Claro. Y no. Y claro, y no. Spoiler alert. Spoiler alert, it doesn't, claro. Bueno, Nacho, y yendo, por ejemplo, al caso, nosotras que también como estudiantes, como miembros de la UNCUYO y demás, ¿qué rol juega la frustración tal vez al momento del estudio y esto y el de desconocer, o cuando vemos hojas y hojas y hojas de bibliografía y no sabemos cómo, no sé, cómo prepararnos para un final? ¿Vos qué recomendás en ese caso cuando estamos ahí? primero que nada quiero decir que estoy muy contento que esto sea parte de la universidad. Yo soy un universitario y además sigo eligiendo estar en la universidad, ya que estar en un cuyo para mí es un placer. Los voy a recomendar con mis estudiantes en la Universidad de la República. Ay, gracias. Bueno, esto que decía, ¿no? Yo también lo digo, creo que la vida es una bibliografía complementaria, ¿no? ¿Vieron esa que está siempre en la complementaria? Que esto si te da el Que nadie tiempo la leerlo, nunca lo lees, porque La nunca que- llegás, o sea, Sí, ¿no? mal, Entonces, mal. la vida es eso, es una bibliografía complementaria que uno nunca llega a acceder todo. Pero creo que la pregunta va por, bueno, ¿qué podemos hacer con esa frustración fundante, con esa cosa que, bueno, que jode un poco, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, no podemos todo, ¿no? Tenemos que resignar. Entonces, ¿qué hacer con esa frustración? Y creo que es justamente el desafío, es transformar eso en motor para movernos hacia donde va nuestro deseo, hacia lo que nos interesa, hacia nuestra formación sin duda, hacia las áreas que más nos convocan de nuestra formación. Cuando yo hacía mi tesis de maestría, que bueno, meterse con una tesis de investigación, con todo lo que implica, uno te dice, pero ¿por qué te metes ahí? Después vas a un doctorado. Bueno, porque hay algo de eso que a vos te convoca. Sea de tu historia personal, sea de tus intereses, sea de tus fortalezas, sea porque pasó algo en la sociedad. Entonces, conectar con eso y transformarlo en motor
de deseo, que eso es un poco lo que nos hace vivir, ¿no? La curiosidad y el deseo, o seguir por dónde van nuestros deseos, es lo que nos hace hacer lo que hacemos, construir el sentido hacia dónde vamos. Entonces, bueno, eso, ¿no? ¿Qué hacer con tantas hojas? ¿Qué hacer con tantas bibliografías complementarias? Tratar de transformar y encontrar algo de nosotros en eso que nos mueva, ¿no? Eso es lo que nos genera bienestar, ¿no? Salud, que es en última instancia llevar y estar más cercano a la vida de lo que uno elija estar, ¿no? Sea lo que fuere. Sí, sí. Bueno, en nuestra carrera siempre empezamos todos los años preguntándonos para qué nos sirve esto que estamos estudiando. Sí. Entonces es como que la otra vez estábamos hablando de que, bueno, a vos no te pasaba muy seguido esto de plantearte de que, che, ¿para qué estoy estudiando esta materia? Ajá, sí, sí. Pero generalmente sí pasa. La vi que como, ¿de qué me sirve esto? Claro, y habían unos compañeros que decían algo como... uno no se da cuenta y termina viendo, ponele, una película italiana en blanco y negro del año... No es tan ponele, porque lo vimos. Bueno, pero del sí. año, no sé, 30 y algo. La Dolce Vita. Claro, 1930 y algo, y decís, che, ¿para qué me va a servir esto cuando tenga que ir a trabajar, no sé, en un medio? Sí. O cuando tenga que ir a hacer una investigación. Y en realidad no te das cuenta y después capaz que estás haciendo una investigación y está relacionado directamente con la Italia de ese momento. Bueno, ponele. pero O sí. y todo, quieras o no, todo te sirve para poder o fundamentar tus conocimientos o porque descubrís que te O gusta profundizarlos, claro. la cinematografía Bueno, y sí, lo que italiana. yo acabo de citar del desencantamiento del mundo de Weber, lo vimos Claro. en base sociológica. Ujú. Y yo me acuerdo porque me reinteresó, y es lo que también, que siento que se relaciona con lo que vos estás diciendo, que lo que decía la Vicky, que a mí por ahí no me pasa tanto esto de decir de qué me va a servir, porque lo que hago es leer y como intentar buscar justamente esa conexión con lo que yo vivo, con lo que a Ajá. mí me gusta. Y muchas veces después de años sigo acudiendo a ese conocimiento porque me acuerdo de la sensación que me generó Claro. descubrir esta pasión en la persona sobre el conocimiento que ha generado. O sea, Y también porque es algo nuevo, ¿no? Porque es algo, ponele, a mí me También. pasó, hablando de cine, a mí me pasó que nunca antes me habían pedido ver ese tipo de películas, entonces como es algo nuevo, es más probable que te lo acordes con el tiempo. sí. Entonces, quieras o no, buscas en tu día a día, inconscientemente, no sé si está bien ocupado, inconscientemente buscas meterlo en lo que haces. Entonces, qué Sí. sé yo, no sé. como- Bueno, pero vieron esto que ustedes están diciendo. La primera vez que vi una película, la primera vez que Claro. leí a tal autor, tiene que ver con nuestra vida. O sea, en Sí. realidad uno lo que tiende a hacer con el conocimiento es como a linealizar esta idea de que, bueno, yo leí tal autor, vi tal película, aprendí tal teoría y ahora la voy a aplicar en tal... Ujú. Y no es No tan es tan lineal así. ni tan No. simple, sino que eso lo que hacemos o lo que hace nuestro mundo interno, nuestro aparato psíquico, y ni que hablar, nuestras estructuras de aprendizaje, es ir apropiándose no solo de conceptos, sino de parcialmente lo vamos como internalizando. Ujú, Y el saber no es solo recordar, sino es saber hacer. Y a veces uno va internalizando todo eso, generando como un corpus teórico de Ujú. pensamiento, técnico y práctico. Y después cuando lo aplica y cuando se relaciona con su dimensión más técnica o su disciplina o su saber hacer y hasta su forma de pensar, tiene todo eso metido, ¿no? Yo lo Sí. trabajo también mucho con los estudiantes de psicología en la formación, que bueno, esto, ¿cómo se aprende a escuchar a una persona? ¿Cómo se aprende a acompañar en lo que no se sabe? No se trata de saber, se trata de aprender a acompañar, se trata de saber ser, se trata de un montón de otras cosas. Y bueno, y en eso uno va adquiriendo la teoría, aunque no siempre sepa explicar cómo después la va a aplicar, pero va formando parte de nuestra identidad profesional, Sí. ¿no? Y cuando uno egresa ya no dice estudié comunicación, dice soy comunicador, o soy licenciado en comunicación, o sea, ya habla de la identidad. Entonces la identidad tiene estos elementos que ya uno es, a partir de eso es. Entonces me parece que juega como en otros lados que Sí. no son tan fáciles de describir linealmente. Sí, totalmente. Bueno, y ¿sabés qué me choqueó bastante lo que vos dijiste de también el hecho de que sea algo nuevo? Porque es cierto Sí. que los conocimientos que más me quedaron grabados son los que me despertaron algo que yo no sabía Ujú. sobre la vida o sobre las cosas, digamos, Sí. como que cuando descubrís una nueva forma de ver el mundo, de entenderlo, o lo que estaba sucediendo en ese momento, por ejemplo, con Claro. historia también, que es como Sí. que decís, qué loco que esto pasó acá en algún tiempo
Y sí, como que es verdad que también tiene mucho que ver con, Sí, con o el- hasta incluso cuando lo relacionás con tu día a día. Irónicamente, temas- es descubrir que eras ignorante. Exacto, sin Sí, duda. sí. Sin duda. Y apelar un poco como a ese germen interno que todas las personas, más allá o más acá, lo podemos desarrollar y descubrir y hacer crecer y germinar, que es el germen de la curiosidad. O sea, ¿qué cosas me mueven a mí a querer saber y por qué? Que por supuesto será muy diferente en todas las personas. Ujú. Yo no entiendo cómo hay gente que le apasiona, por ejemplo, no sé, el fútbol, la macroeconomía. Tengo un amigo que está estudiando macroeconomía en China y yo no sé Sí. qué hace ahí. Fantástico. Yo qué sé, bueno, yo qué sé, esas cosas. Bueno, a mí me interesa, yo qué sé, la locura. Uno dirá, ¿por qué te metes ahí? La Bueno, porque locura. me interesa, porque hay algo ahí mío, Claro. no sé. Bueno, justamente, o sea, de alguna manera descubrir eso, que puede ser todo un trabajito, porque algunos los que los tenemos más como desarrollados, bueno, sí, es fácil, me interesa esto, pero hay gente que de verdad Ujú. no sabe lo que le interesa saber, no sabe lo que Ujú. le gusta, no sabe. Entonces es como, bueno, animarse como a empezar a encontrar eso y qué hay de mí en eso, qué hay de mi historia, qué hay de mi deseo, ¿no? Qué hay de mi... Y ahí voy a conectar y voy a generar una relación con el saber. Y también esto, que es un proceso, ¿no? Que Claro. no va a ser de hoy para Ujú. mañana, que no va a ser en una semana para la otra, ¿no? Como a veces la tecnología nos engaña creyendo que se puede, no, no Ujú. se puede así. El aprendizaje es un proceso, ¿no? Y también eso es una relación y como relación y vínculo lleva tiempo. Totalmente. Qué loco. Sí, yo pienso en eso y es como que siento, a mí me pasa lo contrario y como que a veces me abruma el hecho de que son tantas las cosas que me gustan y tantas las cosas que me interesan, sí. que es Sí, como sí. que digo, como que, ¿viste? Cuando uno se queda como, ¡ay, es tanto! Como que te abruma, pero al mismo tiempo, pero como de al mismo, como de felicidad, digamos, como de, no sé, Sí, genera como mucha saber Satisfacción, cosas. sí, 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 Yo sí, tenía una totalmente. profesora que me decía, vos sos un ratón de biblioteca que quiere saber todo, ¿no? O sea, y tal Claro. cual, los que Sí. somos curiosos más por naturaleza, también es bancarse de eso, ¿no? Que quiero saber todo. Entonces yo le pregunto a ChatGPT de economía, le pregunto cómo, y porque de verdad no sé, pero porque me resulta difícil, pero yo quiero saber, ¿no? Ujú. Pero no Sí, sí. termino, no termino de agarrarlo, no Y termino de también agarrarlo. es esta intención de, o sea, de... A mí me pasa que es como si al otro le puede apasionar, obviamente que a mí me puede apasionar. Claro. Es como ponerme en el lugar del otro también, como decir, hay algo ahí, ¿entendés? Si al otro le gusta es porque hay algo y quiero ver ese algo, quiero ser ese algo, ¿entendés? Claro. Me parece fantástico. Nacho, y te consulto nuevamente porque la otra vez estaba viendo en TikTok una chica que, bueno, recomendaba también para aprender sobre temas, que ella tenía un libro en el que básicamente iba buscando información sobre temas que le interesaran o temas que le llamaran la atención, pero de economía, de política, de cultura, todo un poco. Y ella lo que hacía era sentarse una tarde, buscar info, anotarla y como que así iba aprendiendo de a poco un poquito de todo. ¿Vos qué método, digamos, un paso a paso, qué recomendás para que podamos ir también de a poco aprendiendo cosas? No sé, ¿qué recomendaciones tenés para estudiantes, para que nos pique ahí la curiosidad? Bueno, yo creo que primero hay una distinción importante que es una cosa es el saber enciclopédico y otra cosa es otros tipos de saber, ¿no? Hay personas que le cuesta muchísimo más el saber enciclopédico porque es básicamente recordar cosas, Sí, datos, re difícil. Memoria. fórmulas, memoria, Ujú. ¿no? Y que hay obviamente partes disciplinares de todas las carreras, ¿no? Que uno tiene que recordar cosas y está, hay gente que le cuesta mucho más. Ahí no hay mucha ciencia más que, bueno, esto, romperse la cabeza. Ahí yo y- soy ignorante. A mí no soy muy difícil, me parece, aprender las cosas de memoria, la Ay, verdad. yo admiro a la gente que recita, pero recita tal cual y te dice los autores y cada tanto te dan speech Sí. y son autores. Y es como, Sí. Claro, claro. envidia. Total total. envidia. Total envidia. Sí, pero sin duda que digo que esa es una parte y no tiene por qué ser la única, porque también socialmente hay saberes que son mucho más valorados, ¿no? Ujú. Incluso así como disciplinas, hay saberes que son, pero también está el saber popular, ¿no? Esto que decían Sí. hoy, del sabio que sabe de la vida y que no necesariamente estudió en la universidad, todos Ujú. tenemos una abuela, un tío, Ujú. que uno dice, da gusto conversar con esa persona porque se nota que sabe de la vida Sí. y no necesariamente va por lo académico necesariamente. Yo creo que lo fundamental es esto, es descubrir la propia relación con el conocimiento que va a ser de uno. Entonces ahí uno va a entender también y va entendiendo y va conociendo de sí mismo
por dónde quiere ir, por qué cosas quiere saber. Sí, hoy tenemos la internet, nos hace accesible un montón de información, pero de nuevo, también, ¿qué es información y qué es saber? ¿No? Porque hay cosas que el saber tiene que ver más con el apropiarse. Me viene a la cabeza esto que les contaba hoy de mi grupo de investigación, de colegas que estudian esto de la relación con el saber, y uno de ellos hizo una investigación de la relación con el saber en estudiantes adolescentes con química, ¿no? Con la química, o sea, un profesor de química que estudió psicoanálisis, un loco, ¿no? Un tipo, la verdad, un tipo admirable, Álvaro Kuhn se llama, y dice esto, que incluso en las ciencias duras y en el relacionamiento de un adolescente con una ciencia dura como la química, se juegan muchísimo en el saber los procesos afectivos. El vínculo con el profesor, el bienestar anímico, si hay enfermedades como depresión o ansiedad. Ahí mismo ya el gusto por esa disciplina que socialmente decimos, uy, no, qué difícil, ¿no? Química, física, ingeniería, matemáticas. Hay algo ahí de la relación con el saber que tiene que ver con los vínculos y con el mundo vincular y de las emociones. Sí, eso te iba a decir también, que es como, yo siento que proceso mucho mejor lo que he descubierto, la información que he adquirido cuando estoy conversando con alguien más. Cuando la mayoría de las cosas que se me quedan más grabadas es porque las he procesado a través de la conversación con vos o con mi madre, con mi hermana, con quien sea, y en ese intercambio, no solamente del explicar, que es también el enseñar al otro, sino en el uno descubrirse en el proceso de comprensión, como que decir, yo había conectado esto con esto y no me había dado cuenta. Claro. Sí, porque el conocimiento es situado, ¿no? El conocimiento no es sin la época que fue hecho. Esto lo decían un poco más tarde, lo llegué a escuchar. O sea, el conocimiento es parte de un contexto, de una cultura, y también somos hijos de nuestro tiempo. Las preguntas que nos hacemos, cómo nos influencia la época y la subjetividad que nosotros mismos construimos. O sea, yo que tengo 30 o algunos añitos más que ustedes, crecí con una adolescencia diferente a lo que hoy crecen los adolescentes, y son algunos mis pacientes, ¿no? Sí, bueno, no hace tanto, hace 15 años, no es tanto, pero por ejemplo, el avance de la tecnología, del conocimiento, ni que hablar de la ciencia y del saber, ha generado otras cosas. Entonces eso construye subjetividades distintas en las formas de relacionarse, en las formas de estar en el mundo, en las formas de lo que le gusta a los chicos o no, ¿no? Sí. Entonces, claro, uno empieza a ver cómo realmente hay cosas que son diferentes y uno tiene que aprender a entender esas diferencias. Porque si no es como intentar medir algo nuevo con la medida de lo viejo. Me parece que no va por ahí. Claro. Bueno, y no sé si tendrá que ver, pero me hizo acordar a esto de que dice Kuhn, irónicamente creo que es el mismo apellido que nombraste, Kuhn, que es epistemólogo, y habla sobre que conocer es cambiar de paradigma. O sea, el conocimiento no es lineal, sino que depende de las revoluciones sobre cómo entendemos el mundo. Si el mundo ha cambiado en su forma de atribuir el conocimiento o valor a algún conocimiento, entonces nosotros también le vamos a atribuir otro tipo de valor a cierto tipo de conocimiento. Por ejemplo, hoy en día se valora muchísimo más el conocimiento, la inteligencia emocional, por ejemplo, algo que en el pasado no sucedía. O sea, que eran... Sin duda. Sí, eso es verdad. Sin duda, porque creo que también llegamos como a un auge del conocimiento científico, racional y académico, que nos lleva un poco a la actualidad hoy a preguntarnos por otras cosas que a veces inclusive es como un volver a otros paradigmas. Digo, voy a traer una cosa muy desde lo banal, pero ¿por qué está tan de moda hoy, por ejemplo, y está tan, que de hecho ustedes tienen un programa de esto, todas las cuestiones de astrología, numerología, el tarot, los signos, los ascendentes? ¿Por qué volvemos a eso? Bueno, es el encantamiento que decíamos. Claro, porque hay una necesidad de volver como a esta cuestión de lo emocional. ¿No? De las preguntas que no tienen una respuesta tan lineal, porque nos cansamos de la sobreinformación. Sí, totalmente. ¿No? Y hay como una necesidad de volver a conectar con esa dimensión más fantástica, inclusive. Me encanta. Sí soy. Yo con todas mis películas de fantasía y todas esas cosas. Es como, ahí está la salida para mí. Está bien. Me parece perfecta. Bueno, Nacho, yo también quería mencionar que justo lo que estabas hablando, bueno, de esta adaptación o
también esto de atraer la atención de las personas hoy en día por medio de la tecnología, lo que pasó, el caso del streaming del CONICET, de que llamó la atención sí. tanto de nenes de 6 años como de gente grande. Y otra cosa también que me llamó la atención de los propios científicos fue que ellos, cuando no sabían algo o no sabían la respuesta de alguien, decían no lo sé pero averiguamos, o no sé pero llamo a este colega. Eso también me parece que abrió las puertas, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? De acercar la ciencia a la gente. Claro, democratizar el conocimiento, exacto. ¿no? Claro, vos, bueno, ¿qué opinaste vos también de eso? Me parece una cosa magnífica. Tengo mucha gente muy querida de este lado del charco en Argentina y me alegré mucho porque yo tampoco sabía, ¿no? Y ver amigos estos juntándose el viernes a la noche a ver el streaming del CONICET me parece una cosa fantástica, como esta cuestión de reunir el colectivo, la Argentina. Y de hecho este buque ahora está en las costas uruguayas. Sí, eso iba a decir. Están explorando el mar uruguayo y nosotros estamos tratando de emular y hacer lo mismo, ¿no? Sí. Justamente, y de cómo generar esa curiosidad, pero también esto que nos hace pensar que el conocimiento no debería ser si no es compartido, ¿no? No solo aplicable y también democrático, sino en esto compartido, que a veces los que nos encerramos en los muros de las universidades nos olvidamos, ¿no? Y valoramos esta cosa de, bueno, pero sí es científico. Bueno, pero en realidad hay una dimensión que va mucho más allá. De hecho, no hace mucho vivimos en una pandemia que nos enseñó que el conocimiento más importante es el que se puede aplicar y también compartir, ¿no? Entonces, también es como eso, no olvidarnos de la dimensión humana que hay detrás de esto, que es justamente lo que nos nuclea como seres gregarios, como seres grupales, con otros, ¿no? Con nosotros mismos, pero también con otros. Inclusive cuando yo estoy estudiando algo que a mí me interesa, estoy estudiando de historia de humanidad, de teoría, que fue hecho por un otro, fue pensado por un otro, fue sentido por un otro. Entonces, creo que tiene que ver también con eso, con una dimensión muy, muy humana. Sí, totalmente. Bueno, entendemos genial. que vos tenés otros compromisos, así que te liberamos. Bueno, Pero sí, agradecemos muchísimo que estés Muchas acá. gracias. La Un pasamos gustazo. genial. Yo siento que sí. procesé un montón de cosas y Bueno. estoy muy contenta de esta... El gusto es mío y quiero que sepan esto, que los voy a recomendar. Y así también, yo tengo un streaming y un podcast personal con 2 amigas más, una psiquiatra y una psicóloga, que se llama Mentes Cruzadas, que también los estaré recomendando ahí Totalmente. con nuestros oyentes. Así que esto es colaboración cruzada. Sí, me parece perfecto. Genial. Sí. Gustazo. Bueno, muchas gracias. así que nada. Y nosotras también, tampoco nos queda mucho más para decir. la verdad así que podemos cerrar el programa. Podemos cerrar. Bueno, ¿cerramos? Cerramos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren les leo una cita del libro antes de irnos. Eso, es verdad. Está me olvidé, buena, me olvidé bueno, eso. pero me van a tener que esperar que lo vaya a buscar. Bueno, dale, anda a buscarlo. Bueno, vamos haciendo tiempo. La Cielo pasa por atrás de la cámara. Cele, ¿tenés algo para decir, para contar? No, yo para contar no, pero sí me encantó lo que decía Nacho sobre bueno, no olvidarnos también de este lado humano de la ciencia y de que el conocimiento es compartido. Me gustó mucho, sobre todo ahora cuando también lo que hablaban sobre Tinder y que las personas, por ejemplo, se vuelven información y demás. Me gustó mucho ese lado social, como comunicadoras sociales o estudiantes que somos. Sí, nos llevamos un montón de cosas. Claro, me parece Así siempre que- súper importante resaltar eso, la comunidad y bueno, y la vida en sociedad. Está genial, la verdad. Cielo, Cielo, ¿estás preparada? para Igual sacar. está largo, no sé cuánto voy a decir, no sé si me parece que voy a decir. Tenemos tiempo igual. 13 minutos tenemos. Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Un taller de lectura acá? Obvio, un club de lectura. Ya saben, los últimos 13 minutos del programa van a ser clubes de lectura. Una banda. Bueno, recomendado, ¿eh? Sí, lean, no se equivoquen con el Fausto de Sarmiento, Sarmiento. porque eso está mucho más polémico. Bueno, en realidad ahora que lo pienso, Tengo no está tan ganas lejos. de leerlo, dice. no está tan lejos, en realidad está basado un poco en este libro. ¿Ah, sí? Mira. Bueno, dice, el personaje principal es Fausto. Fausto es un científico Ajá. del 1500, porque es cuando se escribió este libro. Está bien. Y Nuevito. Nuevito el libro. Nuevito. Dice, en la noche, en una habitación de bóveda elevada, de su pupitre. Dice, Dale, si lo vos podés. Fausto. Filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología. Todo lo he profundizado con ardor creciente. Y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes.
Es verdad que me titulo maestro, doctor, y que aquí, allá y he aquí lo que me hiere el alma. Sin embargo, sé más que todos cuantos necios, doctores, maestros, clérigos y religiosos se conocen. Ningún escrúpulo ni duda me atormentan. Nada temo de todo aquello que causa a los otros más espanto. Y merced a esto mismo, no hay para mí esperanza ni placer alguno. Siento no saber nada bueno, ni poder enseñar a los hombres cosa alguna que pueda convertirlos o hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida bajo tales condiciones. Por esto, no he tenido otro recurso que dedicarme a la magia. Ah, si por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados ciertos misterios, si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que ignoro, si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, no me vería, como hasta aquí, obligado a hacer un tráfico de palabras huecas. Pero qué genial, por Dios. Aparte con las pausas, pero con los tiempos necesarios. No, increíble, vamos. Bueno, eso leo, chicos. No, está fantástico. Me pareció que quedaba muy... No, pará, mostrá. ¿Por dónde vas? Chicos, como voy para la página 50, pero yo ya sé que está fantástico. Yo Increíble. leí esa parte y dije, me lo voy a leer. Esto es lo mío, dice. Sí. No, me parecía que iba muy bien con el tema justamente de la ignorancia y del conocimiento. Como él, como científico y de los más sabios de toda su comunidad, aún así tiene el orgullo, es herido, o sea, ese vacío del que hablaba también el Nacho, porque todo lo que sabe en realidad no le ha dado muchas respuestas. Y por eso es que también termina cayendo, como dice él, en la magia. En la magia, sí. Es loquísimo eso. Me encantó. Es igual. precioso porque Increíble. literalmente cerró todo lo que Sí. decimos. A modo de conclusión. Bueno, ahora Pero sí nos bueno. podemos despedir. Ahora sí nos despedimos. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nada, síganos en Instagram. Suscríbanse a Universidad, suscríbanse a Abrohilo. Abrohilo_oc. Claro. Y nada, gracias a Señalú, a la Cele, a la Cele, a la Pili, aunque no esté. Un gustazo. Y saludos a la Pili. Sí, la Pili que ya mañana va a estar en San Juan, por ahí. Vive una vida loca. Claro. Así que nada, gracias por estar del otro lado y nos vemos. Nos vemos la semana que viene, no, la otra. El Miércoles. próximo miércoles 10 de Exacto. septiembre ya. Así Septiembre. que sí, Se con nos esto fue el año. así Septiembre como sin ti, sentí que no. ahí tenés, ¿ves? Justo cuando no está la Pili, la sí lo canta. No, bueno. No. Eso Bueno. no se queden con eso de canto, por favor, les pido. Bueno, próximamente la cielo cantando en vivo. Y hoy es el día de la primera emisión de la radio. Saludos ¿sí? a Nico. Saludos A a nuestro Saludos. Nico. Y a toda la Saludos. gente que trabaja en radio. Obvio. Gracias. Saludazo. Gracias por seguir Gente en la de radio. U. La Gracias verdad. por seguir en la radio. Gracias por seguir en la radio y haciendo programas de radio que los valoramos un montón. Besazos a la gente de Radio Abierta de Lancuyo y Radio U. Exacto. Bueno, nada, un beso y nos vemos. Nos vemos.